Esta crisis. Bueno. Es jueves 7 de septiembre, nos encontramos en Suipacha 810, en la casa de Sofía Castiglioni, Rubén Chaparro y Sonia Martínez, quienes serán entrevistados para el grupo Vuelta a la Democracia y Crisis del 2001 del taller de Historia Oral del Instituto de Vanguardia con el profesor Sergio Afonso. Las entrevistadoras serán Ana Paula Gómez, Belén Cernadas, Catalina Benicelli y Candela Gómez Zaval. Si se pueden presentar, por favor. Su nombre, su edad, sus estudios hasta ahora, de qué trabajan, su familia, con quiénes viven. Bueno, mi nombre es Sonia Martínez, tengo 45 años, estudié licenciatura en enfermería, vivo con Rubén y con Sofía, que es mi hija. Trabajo en una empresa que se llama Techin. Soy enfermera de la compañía, estoy trabajando en una fábrica siderca de la ciudad de Campana y sí, tengo estudios cursados, obviamente, secundarios y universitarios. Bueno, mi nombre es Rubén Darío Chaparro, como dijo Sonia, bueno, soy el marido, tenemos nuestra hija Sofía, soy enfermero también, trabajo por una empresa brasilera en Campana, en AESO, y también tengo estudios universitarios y bueno, acá estamos. Con respecto a la vuelta de la democracia, ¿ustedes recuerdan en la época de los militares si había seguridad con respecto a robos o inseguridad en la calle? Bueno, los dos lo vivimos de manera diferente. Yo en ese momento tenía la edad de ustedes, tenía 16 años. Rubén era un poco más grande que yo. Casi que lo podemos ver de manera diferente. Imagínense que a mi edad, en ese momento, que la de ustedes, mucho uno no captaba lo que estaba sucediendo alrededor, pero sí puedo contar la experiencia de lo que es de mi adolescencia, las carencias que pasamos con la familia, ¿no? Porque obviamente en ese momento hubo pérdidas de trabajo, en realidad los precios aumentaban de un día para otro muchísimo, entonces había mucha necesidad económica en las cosas básicas, en las cosas esenciales de la vida. Lo que recuerdo con respecto a la seguridad, no estaba tan controlada la calle. No, seguridad en cuanto ¿te referís a robos o en cuanto a seguridad? Sí, a robos. A robos no se veía tanto como ahora, no, para nada. O al menos no se van a conocer, pero en ese momento no había tantos robos, ni enfrentamientos, ni muertes por robos como pasa ahora. En ese sentido no se escuchaba por lo menos. Bueno, yo tengo un poquito más de edad, yo tengo 57 años, ¿sí? Y en esa época sí, había mucho más seguridad que ahora, pero también existía la zona negra, ¿sí? Vos salías en un micro, por ahí te bajaban 2 o 3 veces, te palpaban de armas y subías de nuevo, pero a la noche había como zonas liberadas, donde un cierto nivel de gente tenía otra exclusividad que no la gente común, ¿sí? Yo vivía en Tigre, andaba mucho por Capital Federal, y había muchos lugares que había subsuelos donde se vivía tranquilamente como si nada estuviera pasando en ese momento en el país, ¿sí? Había tantas cosas como se puede ver ahora, estaba la droga, había muchas cosas, pero estaba más oculto todo. Era un nivel de gente, de unas castas de gente que podían hacer lo que se quisiera, ¿sí? Quizás en los barrios humildes y donde estaba más el trabajador, ahí había más opresión, fuerza militar, ¿sí? Pero había zonas que se vivía tranquilamente. También durante esa época, ¿qué era lo que le daba miedo de salir a la calle? Miedo a salir a la calle, de no volver. Posiblemente vos ibas a ver un partido de fútbol, había una revuelta, bueno, te cargaban en un carro celular que se llamaba en esa época y no sabías tu destino, ¿sí? Te podían llevar tranquilamente y te podían detener demorado un mes sin informar a nadie dónde vos estabas, ¿sí? No había ni nadie ni abogado ni nada que pudieran saber de dónde estaba, de dónde uno podía estar en ese momento,
¿sí? Vos podías caminar tranquilamente por la calle y si en la comisaría del barrio necesitaban limpiar la comisaría, te levantaban, te llevaban, te hacían limpiar la comisaría, te pegaban y después te largaban. Y desde mi edad, no, en sí no se veía todo lo que él dice, no lo percibíamos así de esa manera. ¿Vos dónde vivías en ese momento? Yo vivía en Zárate, bueno, mi casa era donde viven mis viejos ahora, que es en el barrio Los Fresnos, y si bien obviamente estaba limitada, como dice, la salida, y ya a las 10 de la noche uno se quedaba adentro, porque mis papás tenían miedo que saliéramos, pero no podíamos percibir a esa edad lo que estaba pasando, no entendíamos demasiado lo que estaba pasando, tampoco se hacía público lo que estaba pasando. Creo que la gente más joven, o sea, de mayor edad, lo percibía un poquito mejor, ¿no? Que la edad nuestra, que éramos entre 14 y 15 años en ese momento. Y otro de los miedos que había en esa época era estar en la agenda de alguien, ¿sí? Uno tenía muchos conocidos, por ahí algún conocido era, como se llamaba en esa época, era chupado, ¿sí? Y vos estabas en la agenda de esa persona y por ahí te venían a buscar a tu casa, no con mucha educación, pero sí, esos eran los miedos que había. Por el lado del gobierno, Sí. sí, por el lado del gobierno, por el lado así civil, uno se sentía mucho más tranquilo porque es verdad no se veía tanta delincuencia como hay ahora. Hoy por hoy escuchás una moto y te escondés. En esa época era ver un Falcon verde o un colectivo fuera de línea, cualquier colectivo fuera de línea, y te daba miedo. Por ahí estaba en un boliche bailando, se prendían todas las luces, mujeres para un lado, varones para el otro, y si te empujaron 2 veces, ahí nomás te agarraban y te subieron a los colectivos, y bueno, a buena suerte donde podías ir a parar. ¿Alguna vez tuvieron, alguno de los dos, alguna experiencia personal o de alguien muy cercano vinculada con eso, que les haya quedado? ¿Vinculado con qué? De la nada estaba todo bien y aparecía un colectivo y ustedes se tenían que refugiar o se sentían atacados de alguna manera. ¿En qué año? En la dictadura. Sí, cuento mi experiencia personal. En realidad yo soy hija de desaparecidos de la dictadura del año 76, pero en ese momento tenía 4 años. De mi experiencia lo que les puedo contar, lo que recuerdo, cierro los ojos y lo veo, es cuando... Ay. Sí, yo creo que en esa época todos tenemos, yo también soy hijo de papá secuestrado. Mi papá fue devuelto, pero murió al año que lo devolvieron. Mi padre tuvo 3 meses desaparecido, sí, no sabíamos dónde estaba, íbamos a todos lados a buscarlo, y bueno, cuando lo devolvieron era él más o menos como yo, así medio gordito, y apareció como ella, así flaquito, torturado, quemado por todos lados, sí, con un miedo de hablar, casi ni hablaba, era un vegetal cuando lo devolvieron, solamente por ser delegado, nada más. Ahí tenías, en esa época uno tenía ciertas ideas ideológicas o algo por el estilo, eso daba que tenían el derecho de llevarte y eras enemigo de la patria en ese momento, para ellos, ¿no? Y mi papá era, bueno, delegado de un astillero, se llevaron 3 compañeros de él de adentro del astillero y vinieron a casa como a las 4 de la mañana a llevarse a mi papá. Pero... Bueno, me repuse un poco. No, mi experiencia les cuento. En realidad, mi hermana y yo somos hijas de padre desaparecido, de padre en realidad desaparecido. Mi papá y mi mamá estaban casados, eran muy jóvenes. En ese momento mi papá tenía 26 años, mi mamá también, yo tenía 5 años. Nadie sabía lo que estaba pasando en realidad, uno se entera de todo esto. Yo me enteré mucho de todo esto mucho después, cuando tenía 20 años en realidad. Lo que sí recuerdo que tenía 4 años y medio, y me acuerdo que
Estábamos en la casa donde alquilábamos como en familia. Mi papá trabajaba en Siderca en ese momento. Y en realidad rodearon la manzana, ¿sí? Y entraron los militares adentro, los milicos, hombres con armas muy grandes, que uno no sabe lo que es porque es chico en ese momento. Y bueno, a mi mamá y a nosotras nos dijeron que nos quedemos ahí adentro. Y estaban esperando a mi papá, obviamente para llevárselo. Todo esto nos enteramos después, ¿no? Estuvieron todo el día. Yo lo que recuerdo es estar sentada abajo de la mesa con mi hermana y mi mamá haciendo sándwiches de fiambre para darle a ellos porque estaban esperando a mi papá. Que mi papá nunca llegó, obviamente. Después de todo eso uno sigue con la vida. Mi madre, que es una mujer que ha batallado siempre y ha luchado contra eso porque era el amor de su vida, mi papá, después de ahí no lo vio nunca más. Como dice el libro y como dicen tantas cosas que uno ve en la historia, nunca más. Y realmente es nunca más. No lo vimos nunca más. Con todo esto, obviamente estaba mi abuela, que vivía en la ciudad de Campana, que ya fallecida, y nadie quería hablar mucho de lo que estaba sucediendo. Mi papá desapareció, pero nadie se atrevía a preguntar por qué. Era también trabajador, iba a la fábrica, trabajaba, entonces desapareció. Entonces mi mamá no sabía si se había ido y nos había abandonado, si había pasado algo, nadie sabía alrededor qué estaba sucediendo. Había gente que empezó a desaparecer y no sabían por qué, y hubo todo un silencio, un hermetismo terrible con respecto a eso. Después uno con los años, en realidad ya siendo adolescente y no entendiendo qué había sucedido, una de las que fue al frente a averiguar qué pasó con su hijo obviamente fue mi abuela paterna. Mi abuela se sumó cuando empezó a ver todos los comentarios y empezó a escuchar de que había gente que se habían llevado a los militares. Se sumó a las abuelas de Plaza de Mayo. Obviamente que aceptar que su hijo había desaparecido y que había sido chupado por este sistema, para ella fue muy difícil, no quería aceptar lo que había sucedido, pensaba que por ahí se había ido lejos, nos había abandonado. Para ella fue muy difícil como mamá, y creo que hasta el día que falleció nunca creo que lo habrá podido asimilar porque era su único hijo varón. Y siempre decía, no, mi hijo iba y venía, pero siempre volvía. Bueno, él no volvió nunca más. Entonces en una oportunidad llegó un amigo de mi papá a contarle a mi abuela que bueno, mi papá se llamaba Omar, se lo habían llevado a los militares, que había habido gente que le había visto que se lo habían llevado a los militares. Esto muchos años después, chicas, esto pasó en el 76, estamos hablando, yo tenía 20 años cuando nos enteramos de todo esto, porque nadie quería hablar, mucha gente se había ido al exterior, amigos de mi papá se habían ido a Suiza, que fue el país donde más gente tuvo la oportunidad de irse en ese momento, inclusive de haber gente viviendo hasta el día de hoy. Mi papá tendría en este momento 67 años más o menos. Y bueno, entonces mi abuela ahí empezó a investigar un poco más. De esa manera, bueno, testigos, gente que estuvo detenida con él, que pudo salir con vida. Inclusive, bueno, fueron a ver a mi abuela y le dijeron, mira, Omar estuvo con nosotros en tal lugar detenido. Así que por lo menos era un inicio de algo. Hizo la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo. Está anotado mi papá en el famoso libro gigante que hay en el Ministerio del Interior, donde están anotados los 30.000 desaparecidos que hubo. Está anotado ahí. Para mí fue muy duro. Yo tuve la oportunidad de ir al ministerio y poder ver, y fue muy duro ver el nombre de mi papá ahí. Porque siempre uno piensa que en realidad esas cosas no pasan, o que va a volver la persona, ¿no? Y entonces, bueno, o por ahí crecer con la duda de que, bueno, se fue y nos abandonó. Uno crece con ese pensamiento, uno es chico y crece con ese pensamiento, y después tirarte a los 20 años que no, que realmente no sabía dónde estaba. Yo ya soñaba con mi papá, soñaba que me lo habían matado, soñaba que estaba prendido a fuego, soñaba que estaba en un hospital, muchas cosas, pero jamás me imaginé lo que había sucedido. Y en realidad es una historia que no tiene fin. Por eso yo entiendo muchas veces cuando hablan todos los hijos desaparecidos, que en realidad uno no sabe, porque no tenés dónde llevarle una flor, y dónde está, qué hicieron. Saber el final de la historia para uno y ponerle punto siempre es importante, y a nosotros, los hijos desaparecidos, nos robaron esa posibilidad, y es duro.
Y bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad de estar en el ministerio. Yo era jovencita, ni siquiera todavía tenía a Sofía conmigo. Bueno, fue difícil aceptar eso. Bueno, mi papá era uno de los más. La verdad que la gente del ministerio fue muy cordial con todos nosotros, con mi abuela, mi hermana y conmigo, mi madre, que también fue muy difícil para mi mamá aceptar la realidad. Nos contaron y ahí nos enteramos, pero por testigos que habían estado con él en el momento de que lo habían secuestrado, que había sido secuestrado en un lugar donde estaba trabajando, que era en Entre Ríos justamente, en un frigorífico de Santa Elena. Ahí fue chupado y bueno, hubo muchos que estuvieron detenidos en diferentes centros, que acá en la zona hubo muchos centros de detención. Mi papá se lo llevaron y bueno, todos se imaginan que como no estuvo detenido, obviamente lo han llevado y lo han tirado, lo han matado como han matado a muchos y no sabemos en dónde. En realidad, los que han sido chupados con él y pudieron salir, nos contaron esa versión. Son versiones, no hubo nada certificado. En sí, después, mi hermana, que es la otra hija de mi papá desaparecido, intentó buscar. Vieron que hay centro de detención hubo en Rosario, se hicieron ADN para saber si a lo mejor alguno de esos huesos que habían sido encontrados podía ser de mi papá. No fue así. Pero en realidad fue una historia que hasta el día de hoy no la pudimos cerrar. Decidimos totalmente aceptar y bueno, y vivir con el poco recuerdo que hemos tenido de pequeñas, ¿no? Pero en realidad sí fue difícil. En sí me han pasado muchas cosas, pero creo que la historia esa marca a nosotros como hijos desaparecidos, nos marca, porque la ausencia de un papá y no saber qué pasó es difícil. No me jacto ni quiero que tengan el gobierno ni nadie tenga lástima por uno, obviamente que no, pero no saber qué pasó es difícil, es duro para uno, porque no podemos ponerle punto final a una historia que tal vez uno cuando fallece un familiar, bueno, listo, falleció, pero con él fue totalmente diferente. No sé qué pasó, es un final abierto y que no sé si algún día me voy a enterar, pero bueno, esa es la parte de la historia que viví yo en ese momento. Obviamente que de chica, todo esto me lo enteré de grande, de chica uno no lo vive de esta manera, vive como que tu papá no está, como se fue, como puede pasar muchas veces cuando los papás se separan, pero en realidad después entramos toda la realidad, fue duro. Yo no pensé, me acuerdo que en esa oportunidad estaba en el Ministerio del Interior y estaba en la Oficina de Derechos Humanos, que inclusive ya no hay más Oficina de Derechos Humanos al día de hoy. Me senté, me dieron un vaso de agua y ahí vi la realidad. Yo dije, Dios, ¿qué es todo esto? No les miento, chicas, en un libro grande así, con todos los nombres y con fechas probables de desaparición. Y claro, sumando toda la información que teníamos, mi papá le había escrito, como mi papá iba a trabajaba para Techin, justamente donde estoy trabajando yo, ha sido coincidencia de la vida, él iba a trabajar afuera, así que mi mamá tiene una última carta de mi papá en diciembre del 75 creo que fue, y él lo clasifican como desaparecido en febrero del 76. O sea que más o menos ahí sacaron la relación que bueno, en esa época, esa última etapa, lo han secuestrado ahí y después ya figura como desaparecido para esa fecha. Calcula más o menos sus tiempos estimados. Obvio que uno era muy chiquita, pero mi mamá, que era mucho más joven y que tenía la edad de él, hasta el día de hoy para ella también fue una experiencia dura de salir, porque todo eso trae consecuencias, ¿no? De mucho dolor, mucha tristeza, vacíos, que después cuesta salir de todo eso. Las ausencias duelen y los recuerdos quedan. Y bueno, uno sobrevive a todo eso después, pero en realidad son experiencias que uno no desea vivir. Pero sí, de ese lado lo puedo contar. Bueno, a diferencia de ella, yo pude tener a mi padre de nuevo, pero lo perdimos muy poco tiempo. De esa gente nadie habla, ¿sí? Porque los desaparecidos, bueno, están desaparecidos, no hay una historia cerrada, pero hay un número de la gente que fue torturada, maltratada. De eso nadie habla tampoco, y son más de 30.000 personas. Imagínate que de golpe y porrazo, 4 de la mañana, invaden tu casa, te rompen tu casa, te la dan vuelta, se lo llevan, ¿sí?
y son sin trabajo tu madre, hijos chicos, la gente se separaban de vos, eras Porque una tenían cosa, miedo. porque tenían miedo desde que fueran ¿En qué habrán- contagiados o llevados claro, también ellos. O decían en qué habrán dado, Sí. que le pasó lo que le pasó. Y siempre andabas en algo, siempre la culpa la tiene la víctima, siempre. Hasta el día de hoy, siempre la víctima tiene la culpa. Y después cuando es devuelto, el seguimiento que hay con la gente que devuelven, el trabajo psicológico que le hacen, aparecen cartas, como te chupamos una vez, te vamos a chupar a vos y a toda tu familia, balas en la puerta de la casa de uno, presentarse a la comisaría y ser verdugueado constantemente, porque una vez que te llevaban y te devolvían, no es que ya pasó. Tenías que volver a la comisaría quizás una vez por semana, a dar un presente, a ver qué hacía, qué actividad, nadie te tomaba para trabajar, así que no era solamente... después se envolvía lo social, porque no podías alimentar a tu familia, nadie te daba trabajo, ¿sí? Y bueno, todo eso trae una depresión total a todo el conjunto de la familia. Así que eso fue, en esa época hubo un daño grande totalmente a la sociedad, ¿sí? Porque hablamos de un número, pero atrás de ese número, bueno, están toda la gente que fue maltratada, ¿sí? O amigos también, a veces por ser amigo eras llevado y golpeado. O, como yo dije, te agarraban en un boliche sin documento, te llevaban, te maltrataban y vos no podías decir, no eras dueño de tu vida. Tenés más seguridad, podías andar mejor tranquilo en la calle, todo lo que vos quieras, pero no eras dueño de tu vida. Vos no eras dueño de decidir nada, ¿sí? Y andar sin documento en esa época era terrible, era un pasaporte a desaparecer. Vos mencionaste en un momento que se tenían que separar de las personas que vos sentiste que fueron afectadas o que fueron secuestradas y devueltas, no devolvidas, casi. ¿Ustedes se tuvieron que separar de alguien muy cercano por esa razón? ¿O Nosotros, en tu caso que vos eras chica, tu mamá te decía no te juntes con tal o algo por el nosotros estilo? al revés, nosotros fuimos víctimas. De nosotros se separaban. No es que yo me separaba de alguien, ¿sí? Ya los vecinos que eran constantemente, ya casi ni hablaban con vos, porque por algo lo llevaron, andabas en algo, eras el hijo de él, ¿sí? Así que no es que nosotros nos separábamos, te separaba la sociedad misma, te separaba por miedo. Ese era el miedo que habían inculcado a la sociedad. Era como decir, siempre la víctima era el culpable. Me acuerdo un lema que había que decía, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Y lo pasaban a cada 2 minutos. Pero uno habla siempre de los militares, pero esto hay que acordarse que esa época fue cívico-militar. Hay muchos civiles que tienen la misma culpa que los militares. Los militares se puede decir que fueron hasta usados por los civiles. Un patrón le molestaba a alguien, llamaba por teléfono, che, me molesta fulano, me lo sacás, y bueno, y la historia no habla de eso. La historia acusa a la cara visible de eso, pero eso no fue un golpe militar exclusivo, fue cívico-militar, y el golpe vino 3 días antes de cuando se dio el primer aviso el primer comunicado después de las 12 de la noche. El día que hubo el golpe, yo estudiaba de noche, ¿sí? Y llego a mi casa y le digo a mis padres, está pasando algo raro porque hay camiones del ejército, hay tanquetas en lugares específicos, ¿sí? Y no terminaba de decir eso, que a las 12 de la noche se dio el primer comunicado que se había dado un golpe militar. Pero eso fue preparado también en esa época por políticos, grandes industriales, que nadie se atreve, iglesia, ¿sí? Nadie habla tampoco de lo que el rol que cumplió la iglesia en ese tiempo.
Yo hice servicio militar en el año 78, 79, uno de los peores momentos de la dictadura militar, ¿sí? Y llegaban los carros a la noche donde el destacamento donde yo estaba, con gente, los curas le daban la bendición y después esa gente no tengo nada contra la iglesia, pero para hacer la historia yo creo que hay que meter a todo el mundo en eso. Hoy por hoy siempre se habla de los militares, hermano, y los únicos acusados, creo que el único acusado que hay son militares. No vi ningún civil todavía ni condenado ni nada. Pero creo que había más civiles que militares. Sí. ¿Y cómo? Bueno, vos casi estabas terminando la secundaria, pero ¿cómo vivieron la vida escolar después de haber sufrido eso? O sea, esa segregación, ese separarse, ¿también lo percibieron con los docentes, con los compañeros? En mi caso personal, obviamente tenía prohibido decir que era hija desaparecida, porque mi abuela, mi mamá y mi familia en general tenían miedo. Entonces no podía decir que era. ¿Cómo se murió tu papá? Tuvo un accidente. No lo podía decir. Y no hace hasta 10 años, ponerle 15 años atrás. Inclusive en las entrevistas de trabajo. Me ha condicionado esto. ¿Y cómo vivías ese condicionamiento? Porque estabas como negando algo, porque estaba negando una realidad. Inclusive me pasó cuando conocí una entrevista de trabajo para una clínica privada en Buenos Aires, y me pasó como a ustedes. Por decir la verdad, me quebré y lloré. Y fue una condición para que no me internaran. En realidad. Porque, o sea, como a veces la verdad no te puedes jugar a favor, ¿verdad? Pero es tu realidad. Entonces, de ahí opté de decir, bueno, tengo que mentir. No tengo que decir que soy hija desaparecida. En la empresa que yo trabajo hoy, yo sé, ustedes no sé si saben, pero Sorrento y Campana fueron dos ciudades muy importantes donde hubo mucha gente detenida, gente desaparecida y detenida. Que las mismas gente que está en la fábrica ahora, tanto la parte gremial como la parte de la patronal, llamaban a los milicos adentro de la fábrica, te decían, vos, llévatelo, y se lo chupaban. Hay juicios eternos hacia la fábrica, bueno, vos lo debes saber, ¿sí? Sin embargo, ¿quién habla de eso? Nadie habla de eso. Es así. Pero creo que uno oculta la verdad. Mi abuela, olvídate, no podíamos decir nada. No queríamos. Y meternos en política, con toda esta historia, obviamente, y a la edad de ellos y un poco grande también, uno tiene una ideología política un poquito pensada de todos lados y construida, ¿no? Y bueno, por respeto a mi vieja, por respeto a mi familia, jamás militamos para nadie, ni hicimos alarde de todo esto, porque como puede pasar que a veces es contrario, a veces al contrario, están militando, pero en nuestro caso, por respeto a mi familia, no porque tenían miedo que nos pasara lo mismo, que nosotros ese día que fueron a mi casa a buscar a mi papá no nos ocuparan, fue porque ya Dios tendría algún plan con nosotros, pero en realidad, así como fueron a chupar a mi viejo, chupaban directamente a toda la familia, a la esposa, a los hijos, y después saberlo terminaba sobre una casa de alguien. Sí. Aparte por la fecha, eso pasó antes del golpe militar, la desaparición. 76. O sea, durante un gobierno democrático. Es un elemento más. Es así. Claro, por eso me decía que el golpe se generó mucho antes de la fecha que uno dice. Y como era la educación estaba callada. En ese momento todo el mundo estaba callado. Sí. Y es como ella decía, vos decías y hasta la misma educación te... Yo en ese momento iba al colegio Sagrada Familia, estaba haciendo mi secundario, así que con más razón teníamos prohibido hablar de todo eso. Teníamos nuestras queridas hermanas de la Cruz, ojo que yo, gente muy querida dentro de la escuela, no podíamos hablar de nada de eso. Ese tema no se hablaba. Entonces uno vivía ocultando en realidad la historia de uno, ¿no? Es loco, pero pasa. Pasó todo eso. Sí. Es así.
Ustedes dijeron que no se sabía lo que pasaba y que el golpe empezó mucho antes de lo que se dice actualmente. ¿Ustedes tenían sospechas de lo que estaba pasando o en algún momento suponían lo que podía llegar a pasar? No, en mi caso No. Ya éramos chicos y estábamos pateando el fútbol todo el día en la calle. Había mucho control también en lo que es el periodismo y no había tanta libertad de expresión como ahora, que todo no estaban las redes de internet, no estaban los celulares, no estaban las cámaras que vos filmás y por WhatsApp mandás. Imagínense esa época filmando como ahora, como hacen tantos, la detención o el golpe, hubiese sido terrible. En realidad no existía nada de esto, no existía tanta tecnología como para captar todos los momentos, las cámaras no eran como son ahora. Y las redes sociales tampoco existían. Usted hizo la pregunta del colegio, usted no se olvide de la noche de los lápices. Sí, cómo olvidar. Era secundario, no te dejaban, eras en esa se podían época reunir. o estabas de un lado o eras O una estabas del lacra. Tanto docente, y si Alumnos. había docentes militando, era evidente porque desaparecían también, ¿sí? Y para no desaparecer tenías que ponerte y decir lo que eran ellos y separar a la gente que era chupada en ese momento o marcada, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, la noche de los lápices, un grupo de chicos por pedir un boleto estudiantil desaparecieron. Me imagino que vieron una película. Y sobre la educación en ese momento, los docentes, vos me dijiste que no se hablaba eso. ¿Nunca lo charlaste ni siquiera con tus compañeras o vos sentías que los docentes, comparándolo con la educación actual, omitían hacer ciertos comentarios o hablar de ciertos temas, ya sea porque tenían miedo o porque no se permitía? No, es que no, al menos, yo te digo, en mi edad No se hablaba. No se hablaba. Es como que no pasaba nada. Nada. Entonces te decía, o estabas de un lado o estabas del otro. Si estaba del lado que iba todo bien, no se hablaba. No. Y tampoco había tanta información. ¿Entendés? Entonces, como no había tanta información y vos preguntabas, y si preguntaba, Dios mío, ¿en qué andarás? Es como que no, entonces no sé, nadie preguntaba, y si preguntabas te señalaban porque vos estabas preguntando. Yo tenía prohibido preguntar, era preguntona, pero tenía prohibido preguntar, y por respeto a mi vieja, que la amo, no podíamos preguntar. Entonces, bueno. Porque se dice, se piensa, se luchó en ese momento se destruyó algo, un movimiento se destruyó, un movimiento social en el país, ¿sí? No fue algo único en Argentina, porque esto fue Chile y los demás, los países fronterizos también, ¿sí? Tuvieron sucedió lo mismo, ¿sí? Esto siempre fue orquestado y organizado por otros gobiernos sobre Sudamérica, ¿sí? Nuestra Sudamérica. Se cruzaban de un lado para el otro para chuparse de gente sin ningún problema, ¿sí? Había zonas liberadas, vos te ibas a quejar a una embajada, no te daban, si no había algo económico que uno podía entregar, no había protección, ¿sí? Y era algo que te marcaba muy, ¿cómo puedo decir? Como ella dijo en algún momento, te inclinabas para un lado. Muchos nos inclinamos para militar después del golpe, ¿sí? Y ante el golpe, en la última época del golpe, ¿sí? Y otros se quedaron tranquilos, digamos. Volviendo a la privatización del periodismo y eso, ¿qué programas se podían ver o escuchar en la radio, en la televisión? Todo aquel que hablaba bien de los militares. ¿Alguno que recuerdes en específico, algún libro, algo que no? No, la verdad que no me acuerdo. Teníamos un solo televisor igual. No había, como ella dijo, no había tanto como tecnología como hay ahora, Claro, ¿sí? entonces, yo miraba dibujitos, Margarita TV. Y uno que vivió eso también quería salir de eso. Sí, uno quería salir también de eso. Vos dijiste que algunos
enfocamos después en militar. ¿Vos militaste? Sí. ¿Para qué partido, si se puede saber? ¿De qué manera? ¿Cómo te afectó eso? ¿Si sentiste que fue algo positivo en tu vida? ¿La militancia? Sí. Yo creo que sí, que fue positivo para mi vida la militancia. Sí, bueno, yo en ese momento milité para la izquierda, me había vuelto zurdo, ¿sí? Porque era la única salida Bueno, lo que estaba que pasando. se veía, porque vos eras lo único que podían levantaban un poquito más la voz, ¿sí? Pero después de años de militancia he comprobado que la militancia es sucia en cualquier lado. No hay una militancia, honesta, para mí, mi forma de ser, ¿no? Yo cuando salí de militar zurdo fui perseguido por mi mismo grupo casi 3 años. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Hoy en día hay un tema muy latente, que es la desaparición de Santiago Maldonado en un gobierno democrático. Quería saber cuál es su opinión al respecto de tantas cosas que se están diciendo, suposiciones sobre el hecho. Quería saber su punto de vista. Si uno hace memoria, que generalmente hay desaparición en todo gobierno democrático. Desde siempre. No es únicamente de este gobierno, ¿sí? Y la lectura realmente no se puede hacer porque sirve para... Es tan hecho político esto en este Está momento. politizado. Ahí está la Entonces palabra, es tan como que- político, ¿sí? Que uno no sabe si realmente fue así. maltratado por, como dicen en gendarmería, si está guardado para que esto suceda. Si vos mirá lo que está pasando hoy por hoy después de las primarias, las elecciones que hemos tenido, si vino una ola de violencia. Si anteriormente a eso no pasaba nada, ¿sí? Ustedes son jóvenes, pero ningún gobierno democrático que no haya sido peronista no duró nunca en el poder. Siempre fue removido, mucho más que los peronistas, ¿sí? Y en este momento, en estas elecciones, es uno de los partidos que más perdió importancia, el peronismo. Si uno se pone a hablar lo que es política, yo no soy político, ¿no? Para nada, pero lo que uno mira, ¿sí? Y si uno se pone a mirar, fíjate que después de las primarias empezaron a haber problemas de tomas, gente ya armada con bombas molotov, toma de comisarías, desaparición de esta persona. Son todos movimientos sociales que hacen que la sociedad se sacuda, ¿sí? Y el gobierno empiece a no estar bien estable, ¿sí? Porque ya se empieza a decir que es un gobierno que no es popular, ¿sí? No estoy tampoco a favor del gobierno, no es una lectura que yo hago a los años que tengo. Lo he vivido con Alfonsín, lo he vivido con De la Rúa, ¿sí? Y que son gobiernos que no eran peronistas y no dejaron terminar su mandato. Y generalmente son más los civiles, por eso digo siempre somos los civiles, que no aprendemos lo que es una democracia. No aprendemos que el derecho mío termina donde empieza tu derecho. ¿Y pueden comparar lo de Santiago con una situación de la democracia que a ustedes les haya quedado o lo pueden relacionar? En el anterior gobierno no hay uno desaparecido que nunca, Julio López, que nunca más apareció. Y era un personaje donde ponía en compromiso al gobierno actual, ¿sí? Y desapareció, un testigo para un juicio, y desapareció. Y no hubo tanto movimiento como esta persona, ¿sí? Que estaba haciendo un corte de ruta, cortando los derechos de otra persona, ¿sí? No lo critico, ¿no? Pero era un civil en una pelea que no le pertenecía, porque si era una pelea mapuche, no era mapuche, era como que yo vaya allá, levanté una bandera que no me corresponde, ¿no? Pero igual no tienen derechos ni de pegar, nadie tiene derecho ni de pegar ni maltratar tampoco a otra persona. Bueno, nosotros ahora vamos a arrancar con las preguntas de la crisis del 2001.
y queríamos comenzar. 2001, otra etapa de mi vida. Bueno, comenzamos preguntándole si esta crisis tuvo una repercusión en su economía. Está bien, sí, a ver. La economía de la persona que trabaja siempre es sacudida. Nunca, yo de que tengo uso de razón, nunca se tocó al poderoso, el que tiene plata, nunca. Siempre lo que son sacudidos siempre es el obrero. Yo me acuerdo en esa época trabajaba en un centro de diálisis, ¿sí? Y los directores del centro de diálisis vinieron a hablar con nosotros, que estaban en una situación mala, que no nos podían aumentar, que iban a achicar nuestro sueldo, ¿sí? Porque era la forma de mantener, y yo dije, bueno, vamos a tocar el sueldo que el día que vos vendas un coche tuyo, ¿sí? Porque a mí me restringís, pero vos seguís viviendo tu vida, no cambias el coche, te sigues yendo de vacaciones, ¿sí? Las crisis generalmente las paga el pueblo, no los poderosos. Bueno, en mi caso personal, en 2001 no estaba con Rubén, estábamos con el papá de Sofía, y nos sucedió que teníamos unos ahorros en dólares en el banco, con el que estábamos pagando nuestra casa propia que habíamos tenido la oportunidad de comprarnos, y bueno, vino el famoso corralito. Obviamente que el corralito no es que llegó de un mes a otro, sino que bueno, el dólar me acuerdo que estaba 1 a 1, era un peso, un dólar. En ese momento teníamos una cantidad de dólares que ahorrados, que bueno, con eso todos los meses íbamos pagando la cuota de un crédito hipotecario, que también estaba en dólares, porque como los dólares nadie te los quería agarrar en ese momento, me parecía chistoso, pero pasaba así. Me acuerdo que bueno, vino el corralito, y después de varios meses que el gobierno no te respondía, que iba a ser los bancos privados. Yo estaba me acuerdo en el Banco Sudamérica, el Banco Patagonia, no te respondían de cómo te iban a cobrar la cuota de la casa, porque si la cuota vos estabas pagando en ese momento, yo creo que pagaba $500, se iba a quedar en 500 pesos, era imposible. El dólar se iba a 5 pesos, así que imagínate que la cuota se iba al 500% más, ¿no? Sí, así es. Entonces obviamente que vino una crisis importante, como decía Rubén, económica en el país, donde se quedaron con todos los ahorros de los que éramos ahorristas, que teníamos cuenta en los bancos privados. Además de eso se perdieron muchos trabajos, los puestos laborales. El papá de Sofía fue víctima de eso también. Estuvimos un año muy difícil. Justo nace Sofía, 2001, no vino con el pan debajo del brazo. Vino una crisis importante donde realmente era imposible pagar el crédito hipotecario en dólares. Como mucha gente, hubo muchos damnificados, gente que ha perdido coches, gente que ha perdido casas. Y bueno, de eso obviamente después uno pone abogados, hubo marchas en el microcentro con ollas, sartenes, salíamos todos a golpearlos. Me acuerdo, los bancos que estaban cerrados, herméticos, nadie podía ingresar y nadie te respondía. Y esos dólares que tuvieron en los corralitos, obviamente que jamás nadie lo... Muy poca gente, no conozco ningún caso acá cercano que haya podido recuperarlo. Y los que teníamos crédito hipotecarios, bueno, no quedaba otra. En el caso nuestro, más allá de que con el papá de Sofía después nos terminamos separando con todas estas cosas, tuvimos que vender la casa, terminar de pagar el crédito y quedamos sin nada, porque la única solución es salir adelante otra vez y empezar de cero. Y así como yo en ese momento, mucha gente también. Obviamente que hubo gente que se perdió mucho. Yo me acuerdo que en esa oportunidad fuimos con el papá de Sofía al Banco Central de Sudamérica, en ese momento en el microcentro en Capital Federal, y era una habitación inmensa llena de legajos, de la misma situación que nosotros, de gente que estaba pagando un crédito hipotecario en dólares, 1 a 1, se fue la ley de convertibilidad, se pasó al valor dólar, que no estaba a 15 pesos, estaba a 5 pesos, pero de 1 a 5, como si pasara de 15 pesos a 100 y pico de pesos, claro, era muchísima cantidad, con sueldo de 600 pesos. Estamos hablando de esos valores. Así que fue imposible, inalcanzable. Así que sí, obviamente, esa crisis fue importante. De eso obviamente que después a nivel social se desencadenan muchas cosas. Pérdida de casas,
de posibilidades económicas de chicos para que vayan a colegios privados y que no puedan ir más, el nivel económico, no se conseguía trabajo. Yo ser enfermera, dentro de todo uno la va piloteando y va saliendo adelante, porque siempre trabajo para allá, pero para los trabajadores en general no había trabajo, porque estaban todos, los empresarios estaban todos especulando qué hacer. Y como dice Rubén, es cierto que a los que más tenían les avisaban: che, mirá que se viene el corralito a sacar Yo dólares. saqué, ella perdió y yo hice una diferencia. Yo saqué los dólares que teníamos ahorrados 72 horas antes del banco. Había ya gente que se le avisaba. Ya Sí. sabíamos que se venía. Sí. Porque tenían una muy buena relación con la gente que donde trabajamos y ellos nos avisaron. Por eso que la los gente- bancos, como ellos tenían mucha plata en el banco, La gente por que eso más digo, tenía no perdió, porque a esa gente se le avisa. por eso digo. Perdemos siempre quiénes, la clase media baja. La clase social que mantenemos el país trabajando, que no nos aumentan los sueldos y que somos los que laburamos todos los días y que vivimos al día, ¿no? Pero de todas las experiencias uno aprende a vivir el día a día, a pensar que la salud es lo más importante, la familia es lo más importante, chicas, y que todo esto material pasa, que va a haber gobiernos, puede haber de todo, pero importa que ustedes estén bien y que se valore lo principal, que es justamente los sentimientos, el quererse, estar con sus padres, sus madres, sus La futuros familia. hijos y la familia, ¿no? Creo que uno después termina valorando todo más, el doble de esas pequeñas cosas que son importantes. Vos dijiste que en el 2001 nació Sofía. ¿Cómo hacías con el tema de los pañales, la ropa, Oh, para mantenerla? trabajaba en 2 lados. Trabajaba 12 horas, 14 horas por día. Sí. Costó mucho la flaca criarla en los primeros años. Hasta que salimos adelante. Fueron 3 años hasta, sí. Bueno, ya a causa de eso tuve un problema de salud importante. Fueron 2 o 3 años duros. ¿Podés contar qué te pasó? Si no, Uy, me hacen hablar de todas esas cosas que no me gustan. si no te molesta, si no. En ese tenía Sofía, bueno, vos sabés que me pasó también, ¿no? En ese momento estábamos obviamente en crisis, estábamos separándonos con toda esta crisis que habíamos pasado con la casa y demás. Bueno, con Gabriel las cosas no anduvieron bien y obviamente decidimos separarnos con el papá de mi hija, que tengo una muy buena relación, ¿no? Ya pasaron muchos años. Bueno, a causa de eso empecé a trabajar mucho. Hacíamos, uno como enfermero trabaja generalmente 8 horas diarias, 6 horas diarias, además terapia intensiva. Bueno, entonces como buena enfermera tenía 2 trabajos. Uno en el estrés de la vida no se da cuenta de que está cansado. Y a los 35 años, que Sofía tendría, 2 añitos, 1 año y medio parados, hizo una hemorragia subaracnoidea, o sea, me descompensé. Estábamos saliendo de un trabajo, no me descompensé. Gracias a Dios había gente conmigo que sabía hacer maniobras de RCP y me mantuvieron hasta que vino una ambulancia y bueno, terminé una terapia intensiva con hemorragia cerebral importante que no me dejó secuelas. Ustedes ya me están viendo, gracias a Dios. Fue bien tratada, fue bien cuidada, pero a causa del estrés me dijo el neurólogo que había sido y tantas cosas que habían pasado, ¿no? Entonces, obviamente, estuve en terapia intensiva 5 días, estuve 15 días internada en la Suiza Argentina, en Buenos Aires. Tuve 6-7 meses para recuperarme de todo eso. Y bueno, uno cuando vuelve de nuevo, tener una nueva oportunidad, ya la vida la mira de otra manera. Por eso yo decía que todas las cosas que pasan en la vida te enseñan. Y bueno, tenía a mi pequeña, así que gracias a mi familia y a todos los que me ayudaron, me rodearon ahí, estaban alrededor mío, mis padres, mis hermanas, amigos y demás, salimos adelante. Pero en realidad sí, me pasaron muchas cosas. Pero bueno, salimos de todas las batallas. En realidad fue duro. No solo a veces, por eso cuando ustedes están hablando de lo social, es importante lo que están haciendo en realidad, porque no todos lo viven de la misma manera. En sí, y lo mismo el día de hoy, chicas, en la actualidad. Lo social, obviamente lo hacemos todos nosotros, que formamos parte de esta sociedad. Todas las cosas que pasan en casa, después las llevamos también afuera, ¿sí? Como vos te llevas en tu casa, después lo transmitís en la escuela, con tus amigos, con tu entorno.
Y en mi caso personal, obviamente, lo económico tuvo que ver y tuvo que influenciar influyó sobre mi vida, sobre mis decisiones, las cuentas, no poder llegar a fin de mes, no llegar a pagar la luz, no llegar a pagar el gas. En ese momento uno se bloquea y lo que piensa es cumplir, cumplir y cumplir. Y ya estás marchando y no te das cuenta. Entonces te ves envuelto, como le pasa a muchos ahora, en una nube de deudas que de alguna manera tienes que solventar. Los sueldos estaban congelados y siguen siendo lo mismo. Pero bueno, no somos una máquina, somos personas. Y este cuerpo a veces lo manifiesta. Hay gente que, ustedes se ponen a pensar, nuestro país está lleno de gente hipertensa, con problemas cardiovasculares, con problemas de estrés, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Con todo este mundo alocado que vivimos, la sociedad loca que vivimos nos lleva a donde, a la locura, y no paramos. Y hacemos los parates cuando pasan cosas así, como me pasó a mí. Pero hay que pasarlas. Bueno, durante esta crisis se produjo algunos cambios en su forma de vida. Sí. Sí. ¿Cuáles? Más notorios o que ustedes vieron reflejados en su familia, amigos, conocidos. Empezás a valorar la vida Sí. de distintas formas. Priorizas las cosas. No vivís tanto pensando en lo material. Uno por ahí a veces pensaba en ahorrar, que me iba a comprar aquello, que me iba a comprar el otro, y viví el día a día. A mí lo que a mí me pasó a nivel físico, a nivel de salud, me hizo valorar y querer más a la gente que está a mi alrededor. No sé, aprovechar el abrazo con mi mamá, aprovechar el abrazo con mi hija, valorar las amistades, hacerte tiempo para poder verlos. Y ojo, que cada vez que me agarran de esas locuras, decía, ay, no me alcanza, me frena y digo, pará, poné un cambio, o me frenan. Vamos a bajar un cambio, no tenemos que repetir la historia y valoremos lo que es importante. Si no podemos hacer un viaje, no nos podremos ir todos los veranos de vacaciones, bueno, no. Si lo importante es tenernos. ¿De qué me sirve a mí enloquecerme, irme de viaje si a lo mejor después no tengo salud? ¿Entendés? Así que te ayuda a eso. ¿Y cuánto tiempo consideran que tardó en recomponerse el país o ustedes de esta crisis? Seguimos recuperando. No, Si vos seguimos. escuchás lo que ella dice, es lo que estamos viviendo hoy en mí. Hoy mismo. Esto sigue. Después de un gobierno liviano, donde parece que estuviera todo bien, siempre viene la decadencia. Todo lo que uno gasta, mal gastado, después el que viene tiene que recuperar lo que se me ha gastado y vienen las crisis. Cuando era el 1 a 1, era un gobierno que 1 a 1. En la Argentina estaba 1 a 1 con el dólar. Éramos... No sabes lo que era, vos ibas al mercado con dólares y no te lo querían negar. Yo esas cosas no me las olvido más. Ibas al aeropuerto y venían Y ahora te enloqueces por comprar. los aviones llenos, ¿sí? De televisores, de cosas que se viajaban a los países limítrofes para comprar. Y después cuando la vaca no dio más leche, Quedamos se todos. quebró y uno se ponía en cuenta. Y si te lo ven, es algo que es parecido ahora, no con un corralito. Hoy por hoy no hay un corralito, pero no sé si hace un tiempo, ahora 2 o 3 semanas, un programa de televisión mostró que en Venezuela para comprar 1 litro de leche era una caja de zapatos llena de plata. Y están viviendo una crisis como la que vivimos nosotros. Vos pensás un poco en nuestro país, hoy por hoy necesitas mucha plata para comprar una cámara de fotos. Nuestra plata no tiene valor, vivimos en una crisis, seguimos viviendo en una crisis, no salimos todavía de la crisis. Es un país que está en crisis. ¿Y creen que puede llegar al nivel que estaba en el 2001? O sea, o que vuelva a repetirse la misma situación ahora actualmente. Para mí faltaría el corralito nada más, ¿sí? Faltaría el corralito. Hoy por hoy, si vos recorres un poquito más Zárate, vas a ver más asentamiento, ¿sí? que en otros años. Pero vuelvo a decir, nosotros perdimos una juventud, casi 10 años de gente que no saben trabajar. Yo incorporo gente a trabajar y chicos no saben trabajar. Y me dicen, ¿por qué voy a trabajar si mi papá
tuvo 10 años viviendo, ¿sí? No hay cultura del trabajo en la sociedad, no hay cultura del trabajo. Y a no haber una cultura de trabajo, no levantar la sociedad. Y va a costar tiempo salir de esa forma de pensar, no es fácil. Y es como él dice, yo que trabajo también en una empresa que es constructora, lo ves. Los chicos de 20, 18, 19, 20, hasta 23, 24, 25, les da lo mismo. No quieren aprender, un desgano terrible. Obviamente que mujeres tienen 4 o 5 chicos, tienen planes sociales, viven así, con reducción de la luz, del gas, del cable, colgados, viven todas cosas que le da el Estado. Entonces el flaco, si pierde trabajo, no importa. Y ahí ya hay diferencia social, porque vos tenés, yo no tengo, claro. Me llevo lo que vos tenés. Y tampoco les podés decir nada en una sociedad que está en eso, y tras eso ni hablar. Nosotros Solar de Campana tenemos varios temas, seguridad, drogas, olvídate, es terrible, y no se da solo en el nivel económico bajo, en el alto también, no lo quiere ver, en sí nadie lo quiere ver, ni siquiera las autoridades de la escuela de ustedes no lo ven, no lo quieren ver, no quieren ver la realidad, no quieren ver la realidad. Es así. Nosotros de 10, nada que ver lo que quizás contaste, pero de 10 personas de entre 18 y 25 años que hacemos control de droga, toxicológicos, hay positivos. 2 que dan positivos. ¿Y ahora de autoridades? ¿Quiénes? La gente los directivos. ¿Y a nivel país? Los empresarios, los dueños de las fábricas, los grandes jefes nuestros, el Estado. ¿Y por qué piensan que es así? ¿Qué llevó a que sea así? Cuando el pueblo lo tenés ignorante, cuanto más no manejas. ¿Sí? Cuando vos educás, sí, y ves y mostrás que podés tener otras salidas, ahí tienen problemas los gobernantes. ¿Sí? Y ahí empieza... volviendo un poquito al golpe de Estado, fue algo de eso, es borrar, aniquilar a todos aquellos que pensaban. Aparte, no digo que no haya gente que fue subversiva, sí, porque también estamos mezclando los temas, pero también hubo militares que se le murió familia que no tenían nada que ver, y eso también hay que en el momento de hablar en una mesa hay que ponerlo, porque si no siempre vemos lo que somos lastimados. Hubo también desde la otra parte lastimada. Y sobre la crisis es así, la crisis le conviene al que tiene más. Siempre. Esto no es alguien, si vos te ganaste lo que tenés trabajando en buena hora, pero hoy por hoy se sigue trabajando con la plata nuestra. Los grandes industrias le conviene más invertir en el mercado que dar trabajo. Le conviene más. Ustedes hace un ratito hablaron de la falta de cultura del trabajo que se encuentran en las edades entre 17 y 25 años. Sí, aproximadamente. ¿Ustedes creen que es producto de que los padres no les inculcaron esa cultura del trabajo? Porque padres de nosotros, por ejemplo, yo creo que nos lo han inculcado toda nuestra vida, el amor por aprender y trabajar, y yo quiero saber si es alguna falta de educación de sus padres. ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que pasa que en realidad depende el nivel social de cada persona, ¿no? Obviamente que nosotros, como me puede pasar a mí con mi hija, le inculco que tiene que trabajar o estudiar, o como tus papás a lo mejor te dan estudio justamente para que vos te den las herramientas para que vos te capacites y después vos puedas hacer la carrera que vos quieras, tenés la posibilidad de elegir, ¿sí? Porque tu papá, como me puede pasar a mí con mi hija, te puede pagar un colegio privado, te da la oportunidad de poder, si querés hacer gimnasia en un gimnasio, vas a inglés, vas a particular, y todo lo demás. Obviamente que hay casos de chicos que quieren estudiar porque sí, porque realmente les gusta. Pero después están aquellos, como hablábamos recién, que por ahí no tuvieron la posibilidad de poder hacerlo, pero también fueron cómodos, porque en realidad son gente que ha recibido planes sociales, ¿entendés? Que viven de eso.
y que no les interesó, no les interesa. A la juventud hoy por hoy no les interesa aprender. El nivel social que yo tengo dentro de lo que es la fábrica donde yo trabajo es nivel medio bajo. Hay chicos que no tienen ni siquiera el secundario terminado, ¿sí? Pero tampoco les importa aprender, porque hay soldadores, hay montadores, hay canistas que le quieren enseñar, hay pintores.